Existen en nuestro pueblo muchas historias desconocidas por la actual generación en sucesos que tienen que ver con lugares y personajes. En el día de hoy, nuestro visitante, Sebastián Mesa, nos mostrará cómo fue el proceso de edificación del lugar que reúne a todas las clases sociales del municipio, la Parroquia de la Natividad de María. Veamos. En una edificación semejante a esta, funcionó la primera parroquia y casa cural que existió en nuestro pueblo, San Luis de Cincé. Todo quedó reducido a cenizas una noche del mes de marzo para los años 80 en el siglo XIX, incluyendo la selecta y numerosa biblioteca que poseía el archivo parroquial. Mire, sucede, dice la historia pues, que en la noche del 12 de marzo y amanecer del 13, se produjo un incendio en la casa de la señora Sandiega Romero, originado por una chispa que una señora que había planchado durante el día, al limpiar la plancha, la dejó en el trapo limpiador y ahí fue cogiendo fuego y fuego y fuego, desde un pañol en donde almacenaban productos de alimentos, yuca, ñame, etc. Y en la noche comenzó el incendio y terminó en la madrugada y arrasó con el templo. ¡Fuego! 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 ¡Trudy! ¡Pancho! ¡Despiértese que se quema la iglesia! ¡Trudy! ¡Pancho! ¡Despiértese! ¡Fuego! 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 De alarma, de fuego, todo el mundo se levantó a ver qué sucedía. Se quemó el pueblo, pues prácticamente a la mitad del pueblo se quemó. Se quemaron 86 casas, todas de Palma. Y el mejor cuerpo de bomberos que tiene Cincé es el voluntariado. La gente en ese momento se convierte en una sola persona a ayudar a las demás. Es decir, quedó la plaza desalojada, sin construcción. Y luego fue cuando ya emprendieron la construcción de la que se llamó las Nuevas Casas. A mis espaldas está un lugar donde reposaba aquella vieja casa de Bareque. Hoy no quedan más que recuerdos indelebles que hacen parte de la historia de un pueblo que siempre se ha caracterizado por mantener vivas sus creencias. Los invito a que conozcan cómo se llevó a cabo la construcción del nuevo templo parroquial, la Natividad de María. Para la construcción de esta parroquia, el padre de esa época, el reverendo Gabriel Antonio Garrido, creó juntas con las más encopetadas señoritas de la localidad. Formó sociedades que alcanzaron a recolectar el dinero para la ejecución de dicha obra. Gracias a la labor del padre Gabriel Antonio Garrido, que inmediatamente nombró una junta de 3 personas para que se encargaran de recoger fondos para la construcción de un nuevo templo. Nadie se esquivó, todo el mundo se puso de frente y contestó presente. Se fue a Monpós y consiguió allá personas que
supieran hacer el ladrillo ese de Momposino. Y seguramente que también los arquitectos, pero no sé quién la dirigió, no sé. Y lo cierto fue que en menos de 12 años hicieron el edificio ese. El día 1 de mayo del año 1900 se inauguró el nuevo templo. La bendición estuvo a cargo del reverendo padre Gabriel Garrido, autorizado para ello por Monseñor Pedro Adán Briochi. El primer bautizo aquí se llevó a cabo a las 3 de la tarde el mismo día de dicha inauguración. Fue oficiado por el padre José Miguel López en la niña Pabla Clever Iriarte. El día 20 de mayo de 1912 falleció el párroco Gabriel Garrido, a quien la comunidad de San Luis de Cincé le estará por siempre agradecida. Desde el momento en que se colocó el primer peldaño para la construcción del templo hasta nuestros días, este en su parte interior ha tenido algunas modificaciones. Se le han hecho varias remodelaciones al templo parroquial, una desafortunada en donde se tumbó el púlpito, era un púlpito en mármol italiano. No vale la pena decir que el sacerdote lo hizo, pero sí fue una pérdida grande en la que el pueblo impávido no dijo nada. La otra remodelación fue la de los altares, unos altares muy bonitos que existían. Desde el principio era un altar en un retablo de madera, posteriormente fue un altar hecho en ladrillos. Desbarataron el altar de la iglesia con el fin de instalar este de mármol que hay hoy. ¿Y cómo estaría de fuerte eso? Que los mazos de 50 y 100 libras no fueron, ni la fuerza de los hombres no dieron abasto para. Tuvieron que apelar a la dinamita. Eso sí, soy testigo. Posteriormente el altar de mármol, que es el que actualmente tenemos. El fondo del altar mayor fue una lástima haberle puesto este machimbre que tiene, porque era un altar muy bonito de unos arcos al fondo. En la fototeca hay fotos donde se ve muy hermoso, muy elegante, esas tonalidades de cielo que daba el altar. El altar de la Virgen del Socorro estaba de la parte atrás, en el fondo del altar mayor. De allá la bajaron al altar que está acá en la nave derecha. Y ahora el nuevo altar que fue en el 2002, que se inauguró con el padre Eduardo Martínez con la colonia cinciana en Bogotá. Hicieron ese altar moderno que tiene la Virgen, muy bonito por cierto. Y está construido con toda la técnica de los antiguos españoles que hacían esas grandes catedrales, sobre todo en Quito, en Lima, en Bogotá. Y son más o menos la misma construcción. Eso fue financiado por la colonia cinciana en Bogotá y ayudado aquí por varios ganaderos. Que aquí trajeron pues pero sigo siendo el rey, y se alquiló el Club de Leones para el espectáculo, que por cierto fue un fracaso, la gente no fue mucha gente. Pero en todo caso nosotros sí nos pagaron el arriendo, y con el arriendo ese, yo entonces era presidente del club, y hicimos el atrio de la iglesia con bloques que no llaman eso ladrillos, pero bueno, de ladrillo, ¿no? A ver cómo está ahí. Y la extendimos hacia allá, hasta la torre. Se le hizo también hasta allá las gradas, y parece que quedó muy bonita, ¿no? A continuación les nombraremos a los representantes de la fe católica que han pasado por esta parroquia. Tenemos al padre Wenceslao Prasca, que es quien organiza ya acá en la iglesia actual, data de 1909, organiza el archivo y empieza a conseguir partidas de bautismo de las personas bautizadas en esa época. Posteriormente Mariano Rodríguez, que fue el que compuso el himno a la Virgen del Socorro, se encuentra sepultado en Monpós, de aquí pasó a Monpós y allá murió. Luis María Beleño, enterrado aquí en Cincé. Vicente A. Morales, Vicente H. Caviedes, Roberto Cuesta, José María Gallo, Efraín García, Daniel Ayora, Bernardo López, Ramiro Gómez, Eduardo Martínez, Ramón González y el padre actual Nicanor Díaz Méndez.
templo parroquial o la iglesia principal de Cincé, Natividad de María, la fachada es un estilo republicano, tanto la torre de reloj como la iglesia. En la parte interior encontramos unas columnas redondas apoyadas sobre unos capiteles que obedecen a un estilo dórico. Hay que resaltar que en esta iglesia, la iglesia de Cincé, hay unos acabados en madera de las vigas principales que reposan sobre las columnas, que fueron talladas en madera hace aproximadamente unos 107 años por unos señores de apellido Consuegra y Corcho. Han permanecido durante esta época sin sufrir ningún daño, ningún deterioro. Eso se explica es porque en ese entonces las maderas eran talladas a mano, con hacha, y ese tallado con hacha producía que la porosidad de la madera era tapada por el golpe del hacha, lo que no se consigue con las motosierras. Lo mismo sucede podemos verlo también en la parte colonial en Cartagena de India, que los balcones han perdurado precisamente por eso, porque eran tallados con hacha. La baldosa en primero era blanca, era con unas vetas blancas, un piso vaciado con vetas blancas. Posteriormente fue que se le puso esa baldosa. Las escaleras siempre fueron de madera desde abajo, pero posteriormente se hicieron estas que hay en concreto sólido hasta donde está el coro. De ahí para arriba sí han sido siempre escaleras de madera. El vitral fue las señoras, se encabezaron la señora Edith de Espinosa y doña Sofía Martínez, y empezaron a recoger, a hacer una colecta para mandar a hacer el vitral en Cali. Fueron unos artistas de Cali los que hicieron el vitral. Años después de haber concluido la catedral principal de mi tierra, San Luis de Cincé, surgió la gran idea de construir al lado del templo una torre en la cual funcionaría el reloj público. La torre de reloj fue construida como que fue entre los años 25 y 1925 a 30, algo así. Pero no llegaron sino hasta la primer piso. En el libro que voy a publicar aparece la foto donde estaba la iglesia, precisamente la torre del reloj, apenas hasta el primer piso. Los demás por arriba son varillas. Pero al año 30, en 1934 vino aquí un alcalde que creo que era de San Pues, y ese terminó la iglesia, terminó la torre. El reloj vino primero que todo eso, porque lo pidieron a Alemania, y eso duró ahí en la tesorería del municipio, en el edificio viejo del municipio. Duró años ahí esa caja ahí, que llegó la gente, que ya no sabía la gente ni qué era lo que había ahí en esa caja. El señor llegó y hizo la torre. No se sabe la fecha exacta en que este reloj dejó de cumplir su función. Entonces podremos decir con gusto o repetir lo que dijo el poeta. Reloj de ritmo cansado, desesperante reloj que nos dice cuándo vuelve el minuto que pasó.